Muy buenas noches, estimada Magiste. Mi nombre es Cristian Morán, estudiante de Derecho de la carrera en línea, en octavo semestre. En esta ocasión hablaré sobre el control constitucional en el Ecuador, una aproximación de manera teórica y filosófica. En lo expuesto como tarea tenemos la lectura de un folleto bastante interesante, bastante amplio en conocimiento. Posterior a ello tenemos 4 interrogantes, las cuales mencionaré en este momento. Primera pregunta: ¿por qué el control de constitucionalidad difuso es incidental? Bueno, el control de constitucionalidad difuso es incidental porque surge en el contexto de un caso concreto. Los jueces de instancia tienen la facultad de inaplicar la norma infraconstitucional cuando se la considere incompatible con la Constitución. Pero esta decisión no solo afecta a las partes involucradas en el caso. Este tipo de control no tiene efectos generales ni erga omnes, ya que se limita a resolver un conflicto específico ante el juez. Para poder entender esto, pondría un caso, un ejemplo, que si un juez está resolviendo un caso de desalojo y encuentra que en la ley le permite el desalojo rápido, esto va en contra del derecho a la vivienda garantizado en la Constitución. Se puede decidir que no aplica esta ley en este caso concreto, mas sin embargo, su decisión no afecta a otras personas, solo a las partes de este juicio. Ahora, para poder entender, estaríamos conjetando con Marabou y Madison en 1803, donde la Corte Suprema de Estados Unidos decidió que una ley del Congreso decidía la Constitución y por tanto no podía aplicarse. Esto ocurrió porque el caso se planteaba con un conflicto real y concreto que permitió, a poder resolver aplicando el principio de supremacía constitucional. Claro esto, llevamos a la segunda pregunta que nos menciona, en el que dice: explique el control de constitucionalidad austriaco. El control austriaco constitucional, diseñado por Hans Kelsen, es de tipo concentrado. En este tipo de modelos es un tribunal especializado como una corte constitucional que tiene una exclusiva competencia para declarar la inconstitucional de una norma. En este control se realizan generalmente de manera abstracta, es decir, sin que se tenga la necesidad de que exista un caso concreto, y las decisiones del tribunal tienen efectos generales y vinculantes, anulando la norma inconstitucional. Brindaré un ejemplo para poder entender que una sola Corte Constitucional tiene el poder de poder declarar una norma inconstitucional. Por ejemplo, el Congreso aprueba una ley que prohíbe la protesta en lugares públicos y que alguien cree esa ley que viola a la libertad de expresión. No se puede pedirle a cualquier juez que anule este pedido. Se debe presentar una demanda ante la Corte Constitucional, quien es la única que puede invalidar esa ley para todo un país. Teniendo más o menos una conjetura con Marabou versus Madison, se puede también mencionar que cualquier juez puede decidir que una norma es inconstitucional al poder resolver un caso, pero en el modelo austriaco solamente un tribunal especializado tendría esta capacidad.
Por ejemplo, en Austria, si una norma afecta a los derechos humanos, la Corte Constitucional sería la única de decidir si esta norma es válida o no. Tercera pregunta. ¿Por qué el control de constitucionalidad en el Ecuador es ex post facto? Bueno, en el Ecuador el control de constitucionalidad ex post facto es porque se ejerce después de que la norma ha sido promulgada y esta está en vigor. Esto implica que la Corte Constitucional analiza la norma una vez que ya haya sido parte del ordenamiento jurídico para poder verificar su conformidad con la Constitución. Este control puede surgir por acciones de inconstitucionalidad o consultas de la norma, dependiendo el caso. Podemos presentar un ejemplo. Si una ley que impone nuevos impuestos es publicada, pero más tarde alguien considera que viola los principios constitucionales, como la igualdad tributaria, la Corte Constitucional puede generar un análisis y esto puede suceder después de que la ley ya esté en vigencia, no antes, ¿no? Bueno, como última pregunta tenemos, explique la acción de inconstitucionalidad en el Ecuador. Bueno, la acción de inconstitucionalidad en el Ecuador permite impugnar normas jurídicas de carácter general que contradigan la constitucional, ya sea de forma o de fondo. Esto es una herramienta de control concentrado, ejercida exclusivamente por la Corte Constitucional. Las decisiones que derivan de esta acción tienen efectos erga omnes, anulando la norma si es declarada inconstitucional. Acá tenemos el propósito, es de poder garantizar la supremacía constitucional y proteger los derechos reconocidos en la Carta Magna, ¿no? Tenemos un ejemplo. Si un gobierno aprueba una ley que limita el acceso al Internet y alguien cree que esta ley vulnera el derecho a la información, puede presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Si esta corte decide que la ley es inconstitucional, la anula y la deja de aplicarse en todo el país. Esto para poder conjetar de igual manera estableciendo en Maribú y Madison, eh, este principio de inconstitucionalidad es algo similar al principio que se maneja en el tema judicial review, establecido, como lo menciono, en Maribú versus Madison, pero en Ecuador no funciona de esa manera. En Ecuador se maneja de manera exclusivamente con la Corte Constitucional, perdón. Esto para poder dar la explicación. Muchísimas gracias.